Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a tratar un tema que genera muchísima confusión. Tengo neuralgia del pudendo o un atrapamiento del nervio. Son dos diagnósticos que suenan parecidos, comparten síntomas, pero no son lo mismo, y diferenciarlos es clave para elegir el tratamiento adecuado. Si estás viviendo dolor pélvico, quemazón, presión, cambios de sensibilidad o dolor al sentarte, este vídeo te ayudará a entender mejor qué puede estar ocurriendo. ¿Por qué es tan importante diferenciarlos? La neuralgia del pudendo y el atrapamiento del pudendo comparten dolor en el periné, molestias al sentarse, síntomas genitales, descargas o pinchazos, síntomas urinarios o anales. Pero la causa es distinta. En la neuralgia, el nervio está irritado, inflamado o sensibilizado. En el atrapamiento, el nervio está físicamente comprimido por algo. Esta diferencia es enorme porque los ejercicios cambian. Los tratamientos cambian, el pronóstico cambia. Incluso si la cirugía sirve o no depende de esto. Por eso vamos a desglosarlo paso a paso. ¿Qué es la neuralgia? La neuralgia del pudendo es dolor neuropático. El nervio está irritado o sensibilizado, pero no necesariamente atrapado. Puede ocurrir por tensión del suelo pélvico, inflamación de tejidos cercanos, microtraumas, ciclismo, deporte, posturas, estrés del sistema nervioso, irritación química o inflamatoria, secuelas de infecciones, aumento de la sensibilidad del sistema nervioso central. Características típicas de neuralgia: dolor que cambia cada día, síntomas que van y vienen, fases buenas y malas, dolor bilateral frecuente, mejora clara al tumbarse, empeoramiento con estrés, tensión o ansiedad. Puede coexistir con dolor lumbar o coxis. El nervio funciona, pero está irritado. ¿Qué es el atrapamiento del nervio? En el atrapamiento, hay un lugar físico donde el nervio queda comprimido. Esto puede deberse a ligamento sacroespinoso engrosado, alcohol muy estrecho, cicatrices quirúrgicas, traumatismos, desgarros o fibrosis, variaciones anatómicas, disfunción muy severa del obturador interno. Características típicas del atrapamiento: dolor muy localizado en un lado. Empeora claramente al sentarse siempre del mismo lado. Poco cambio día a día. Mejorías más pequeñas y lentas. Sensación constante de presión en un punto. Mayor probabilidad de síntomas motores, debilidad del esfínter, cambios fuertes. El nervio no solo está irritado, está físicamente restringido. Diferencias clave entre neuralgia y atrapamiento. Vamos a compararlas de forma clara. Evolución de los síntomas: neuralgia, sube y baja, días buenos y días malos. Atrapamiento, más estable, menos fluctuación. Lateralidad, neuralgia, muy común que sea bilateral. Atrapamiento, casi siempre unilateral. Relación con la postura: neuralgia, mejora al moverte, respiras, te relajas. Atrapamiento, solo mejora evitando presión sobre el lado afectado. Respuesta al tratamiento: neuralgia, mejora con fisioterapia, medicación, radiofrecuencia, descanso nervioso. Atrapamiento, mejora parcial, si es severo, puede necesitar cirugía. Sensibilidad muscular del suelo pélvico: neuralgia, músculos hiperactivos, tensos, reactivos. Atrapamiento, puede haber un punto muy concreto que dispara el dolor. Síntomas autonómicos o difusos: neuralgia, hormigueos, vibraciones, quemazón difusa. Atrapamiento, más mecánico, menos sensorial global. Pruebas que ayudan a diferenciarlos.
Aunque ninguna prueba confirma el diagnóstico al 100%, estas son las más útiles. Resonancia pélvica de alta resolución. Puede mostrar fibrosis, engrosamientos o atrapamientos en ALCOP. Ecografía de alta resolución. Evalúa músculos, ligamentos y movilidad del nervio. Electromiografía con potenciales evocados. Indica si la conducción nerviosa está alterada. Bloqueo diagnóstico del nervio. Esta es clave. Si mejora el dolor durante horas, flecha apuntando hacia la derecha, neuralgia o irritación. Si mejora muy poco, atrapamiento estructural más probable. ¿Cuándo SOSPCHAR más de atrapamiento? Suele sospecharse cuando hay dolor unilateral constante. Empeoramiento inmediato al sentarse. Poca respuesta a fisioterapia. Poca respuesta a medicación. Punto concreto que desencadena el dolor. Empeora con bicicleta o posturas de presión. Historia de cirugía previa en el área. ¿Cuándo es más probable neuralgia? Cuando hay síntomas cambiantes. Componentes emocionales o de estrés. Fluctuación tremenda entre días. Mucha tensión muscular general. Bilateralidad. Síntomas que mejoran mucho al tumbarse. Respuesta positiva a tratamientos conservadores. Diferenciar entre neuralgia y atrapamiento no es sencillo, pero entender sus diferencias te ayuda a orientarte y a tomar mejores decisiones. Recuerda, no todos los dolores del pudendo son atrapamientos. No todos los casos de neuralgia empeoran. Y sí, hay mejoras reales cuando sigues un camino adecuado. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, déjame tus dudas en comentarios y sigue el resto de la serie para entender mejor tu dolor. Aquí, no caminas solo.